Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha el audio? ¿Se escucha? Fuerte y ¿Se claro. escucha? Listo. Muchísimas gracias, José. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy con todo lo que viene a ser técnicas e instrumentos. Ya lo habíamos mencionado en clases anteriores y las técnicas e instrumentos ayudan mucho a un investigador para recopilar la información. Si yo quiero saber por qué las personas no quieren vacunarse, necesito de una técnica e instrumento para poder obtener la información debida y darte una respuesta o resultado. Entonces, ¿qué es una técnica e instrumento? Es un conjunto de reglas, conjunto de procedimientos, conjunto de pautas, de los cuales se avalan y se guían todos los investigadores. En todas las investigaciones existen técnicas e instrumentos. Una técnica e instrumento ayuda mucho a recoger la mayor cantidad de datos o de información referente al tema de nuestro interés. Algunas generalidades que debemos de tener en cuenta. Primero es la naturaleza del objeto de estudio. ¿Quién es nuestro objeto de estudio? Objeto de estudio, clase número 1. Si es algo relacionado a la naturaleza, si es una planta, si es un animal, si está relacionado a la sociedad, al pensamiento, a la investigación, tengo que manifestar cuál es la naturaleza de mi objeto de estudio. Las posibilidades de acceso con los investigados. Yo deseo hacer una investigación si en Egipto las mujeres son golpeadas si no te vistes de acuerdo a su cultura. Pero yo tendré acceso a estas personas que forman parte de mi investigación. Para empezar, ni siquiera conozco Egipto. Así que yo tengo que tener todas las posibilidades necesarias para poder tener acceso a estas personas que están en un lugar lejano sobre la investigación que deseo realizar. El tamaño de mi población o muestra. Si mi población es de 35 millones de peruanos y tengo, por ejemplo, una muestra de 40, es muy diferente la técnica o instrumento que yo voy a utilizar. Ejemplo, la entrevista suele durar de 45 minutos a 1 hora. Imagínate 35 millones de peruanos si yo quiero utilizar la entrevista. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero ¿cuánto tiempo vas a invertir? ¿Cuánto dinero vas a invertir para poder entrevistar a todos ellos? Muy diferente a si yo quiero entrevistar a solamente 40 personas. Así que se debe considerar cuál es la técnica e instrumento que deseas utilizar teniendo en cuenta el tamaño de tu población o muestra. Los recursos con los que uno cuenta. Yo quiero hacer una investigación en la NASA, Estados Unidos, pero si no tengo ni visa, tengo que considerar todos los recursos, financiamiento, dinero, la economía del investigador, el tiempo del investigador para poder ejecutar. Las oportunidades que tenemos para obtener datos. Vamos a imaginar que queremos hacer una investigación en un penal X. Yo quiero saber si las personas en los penales se han arrepentido de lo que han hecho. Tengo una única oportunidad, un solo día que voy a asistir, claro, pues iré con policías, con todo el resguardo necesario. Al momento de estar ya con estas personas y poder encuestarlos, entrevistarlos, dependiendo de la técnica que quieras utilizar, tengo que aprovechar lo más que puedo en hacer todas las preguntas necesarias, porque ya no va a haber una segunda oportunidad. Así que hay que siempre aprovechar todas las oportunidades necesarias para obtener los datos o información relevante para nuestra investigación. También es muy importante determinar el tipo y la naturaleza de la fuente de datos, nuestra fuente de datos que vamos a obtener. Aquí tenemos una imagen sobre las técnicas de recolección de datos más utilizados. Tenemos la entrevista, los cuestionarios, las encuestas, los métodos de observación. Hablando ampliamente, por ejemplo, la entrevista, aquí tenemos en la parte superior izquierda, a una persona, pues, que está entrevistando a un sujeto que forma parte de su investigación. Este puede ser un docente, alguien del INEI, personal de salud, pues que quiere saber, obtener mucha información.
Obviamente debe tener el mismo tema, debe hablar el mismo idioma y deben de entenderse para que exista una entrevista bastante confortable. Encuestando, en donde uno va a obtener una hojita y aquí va a llenar toda la información debida sobre nuestros sujetos de investigación. Consultando algunos documentos, como tesis de licenciamiento, de doctorado, de maestría, artículos científicos, publicaciones, libros, de mucha información, mucho interés. Y observando, vamos con la siguiente. Ahora vamos a hablar, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre dos técnicas e instrumentos. Uno es la observación y el otro es la encuesta. Vamos con la primera, la observación. Cuando hablamos de la palabra observar, lo buscamos en el diccionario y dice mirar o examinar con atención algo que nos interesa. Pero cuando hablamos nosotros de la observación en el curso de investigación, viene a ser una observación de tipo científico. Si yo hablo de una observación científica, significa que vas a utilizar ¿a quién? Al método científico. Todo nace de un acontecimiento hecho que me llama la atención, genera mi interés y voy a observar todo lo que me interesa de este tema en particular. Ojo, en una observación, el sujeto de nuestra investigación no se da cuenta de que nosotros lo estamos observando, para que no varíe su comportamiento al momento de realizar la observación. Otro aspecto importante es que nuestras emociones, sentimientos, no influyen en el resultado de una observación. Ejemplo, a ver, yo quisiera que el eucalipto, el quemar hojas de eucalipto, ahora que lo hemos hecho mucho en la pandemia, quemar hojas de eucalipto curen el COVID-19. Yo desearía que curara el COVID-19 para eliminar esta pandemia de una vez. Pero cuando uno hace este experimento, comienza a quemar las hojitas, hace una serie de pautas y al final, pues no te cura nada, no te cura el COVID-19. Mis sentimientos, emociones y opiniones no tienen nada que ver con el resultado que yo estoy observando. A eso se refiere. Elementos de una observación existen tres: el observador, sujeto observado y la situación observada. El observador es la persona responsable de esta observación. El sujeto observado es el fenómeno que queremos estudiar. Y la situación observada lo constituyen las características, los hechos que vamos a estudiar. Vamos con un ejemplo. Yo quiero saber, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de los niños de 4 o 5 años que son dejados en las instituciones educativas, en los jardines? ¿Sí? Cuando el papá va, lo lleva a estos niños de 4 o 5 años y los deja en estas instituciones educativas. ¿Qué sucede? Yo quiero saber. Entonces yo voy a comenzar a observar. Tal vez el niño llora, hace su berrinche, se arrastra, se revuelca en el suelo. Tal vez el niño le deja y bueno, el niño está alegre. Chao papá, me recoges a las 12. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuál es el comportamiento de estos niños de 4 o 5 años cuando sus padres los dejan en estas instituciones de inicial. En este ejemplo, el observador, pues es el investigador, la persona que va a hacer esta investigación. Sujeto observado, los niños de 4 o 5 años. Situación observada, el comportamiento de estos niños. El llanto, la alegría, la euforia, los berrinches. Ejemplo 2, hablábamos sobre nuestra planta del eucalipto que cura el COVID-19. En este ejemplo, el observador es la persona que va a hacer esta observación. Sujeto observado, nuestras hojitas de eucalipto. Situación observada, pues vamos a ver si cura o no el COVID-19. Bueno, van a disculparme, estoy en un lugar donde está lloviendo, creo que se escucha por ahí los truenitos. Vamos ahora con los tipos de observación. Existen tres tipos de observación. Observación científica, observación del campo no experimental y la observación experimental. Vamos con la primera, observación científica. La observación científica, como su nombre lo dice, es cuando yo utilizo el método científico. Nace de algo que me ha llamado la atención, genera mi interés.
que normalmente surge de manera esporádica, fortuita, natural, y voy a tratar de recopilar la mayor cantidad posible de datos o de información. Ejemplo, estoy en un auto y el auto de adelante sufre un accidente. Sí, se ha chocado. Se detiene mi auto, bajo y observo color de auto, placa, cantidad de personas, si han tenido accidentes, cómo estaban vestidos, qué edades aproximadamente tienen. Es una observación tipo, pues, científica. Yo voy a almacenar todo lo que estoy observando. Luego vendrá un policía y me preguntará, ¿usted ha visto el accidente? Sí. ¿Me puedes dar alguna información? Claro, todo lo que yo he observado. O tal vez el hecho de que me vaya a un lugar X y ha acontecido un terremoto. Sí, se ha abierto la tierra, por ahí pues se ha caído el cerro. Ajá. Entonces, yo voy a observar todo lo que está sucediendo en este ambiente y voy a recopilar la mayor cantidad de datos posibles. Vamos con la siguiente. Observación del campo no experimental. Aquí vamos a recordar a una de nuestras clases pasadas, clase investigación científica, exclusivamente cuando hablábamos de diseños de una investigación científica. En esta clase se mencionaba que existen tres diseños. Diseños de investigación no experimental, experimental y cuasi experimental. Habiendo recordado ya esta clase, y si no lo has recordado, te invito a que lo veas en una de las clases grabadas, también está en el libro de CEPREVAL. Vamos ahora con nuestra parte teórica. Observación del campo no experimental. Es cuando se realizan observaciones e investigaciones de tipo no experimentales. Una investigación no experimental era aquella cuando no manipulas nada, no tocas nada, no formas grupos, no manipulas variables. Básicamente estás observando un comportamiento en particular, un momento para profundizar mucho de este tema y luego pues se va a profundizar y se va a recopilar datos. Ejemplo, a ver, cuando acabo de mencionar sobre estos niños de 4 o 5 años, la mamá, el papá lo lleva a la institución de inicial y los va a dejar en horarios de 8 de la mañana a mediodía. Esta viene a ser una observación de campo no experimental. Yo simple y llanamente tal vez me coloco en un rinconcito y voy a observar cómo se comporta cada uno de los niños. En este ejemplo, yo no formo grupos. No estoy formando grupo control ni grupo experimental, no estoy manipulando nada. Solamente estoy observando el comportamiento de cada uno de estos niños que son dejados por sus padres. Eso viene a ser una observación de campo no experimental. Vamos ahora con la observación de tipo experimental. La observación de tipo experimental es cuando se suele utilizar en investigaciones experimentales y cuasi experimentales. En este tipo de investigaciones que decíamos, formamos grupos. Grupo control, grupo experimental mínimo, un grupo control mínimo, un grupo experimental. De uno a más. ¿Manipulamos a quién? A la variable independiente. Vamos con el ejemplo. Yo quiero saber si el yacón cura el cáncer. Para ello, he comprado unas ratas y los he estimulado con un medicamento para que tengan cáncer. He formado mis dos grupos, grupo control, grupo experimental. Y les voy a comenzar a administrar el yacón por un mes. Observación experimental. Yo voy a observar desde el día 1 qué es lo que sucede con estos ratones que tienen cáncer. Si le doy el yacón, se morirá, convulsionará. ¿Qué sucede? Recuerda que en el grupo experimental estás dando el yacón y en el grupo control, pues no le das nada, un placebo, le das agüita por ahí y voy a hacer las comparaciones. ¿Qué está sucediendo? Eso viene a ser una observación de tipo experimental. Observaciones destinadas exclusivamente a investigaciones de tipo experimental o cuasi experimental. A ver. Yo quiero saber cuál es mejor, el yogur natural o el yogur con chía, yogur con avena, el yogur que venden en los supermercados. Yo quiero saber. Para ello, pues voy a hacer mi experimento. Voy a, pues, tener un grupo, mi grupo control y mis grupos experimentales con cada uno de ellos. Voy a comprobar mi grupo, mi yogur natural con mi yogur con chía, yogur natural con mi yogur de avena.
y voy a observar qué es lo que sucede. Tal vez en 5 días se comienza a fermentar el yogur del supermercado porque no lo he puesto en una refrigeradora. Y por ahí mi yogur natural todavía está muy bien, se está conservando. Entonces voy a observar todo lo que está sucediendo cuando yo quiero hacer una investigación de tipo experimental o cuasi experimental. ¿Cómo se realiza una observación científica? Primero, tienes que determinar qué cosa quieres observar. A niños de 4 o 5 años, a ancianos, a jóvenes, animales como ratones, perros, gatos, a plantas como el eucalipto, amuñá, etcétera. ¿Qué quieres observar? ¿Un fenómeno climatológico? ¿Quieres observar un accidente de tránsito? ¿Qué quieres observar? Luego vas a establecer cuándo vas a observar. ¿Cuándo? Ejemplo de cuándo. Decíamos hace instantes sobre estos niños de 4 a 5 años que los padres de familia los llevan a estas instituciones de inicial y los dejan de 8 a 2. Obviamente, para yo realizar esta observación debo ir pues 7:30, un cuarto para las 8, antes que lleguen los niños. Y estaré pues en 2, 3 horas observando lo que sucede. Pues yo tengo que tener en cuenta cuándo voy a observarlos, en qué momento. No voy a ir pues a mediodía cuando mi padre ya lo recoge. Menos voy a ir en la tarde cuando ni siquiera abre la institución educativa. Así que debo de establecer cuándo voy a observar. Igual si quiero hacer mi investigación con ratones. ¿Cuándo voy a observarlo? Después de darle el yacón, antes de darle el yacón, ¿cuántas horas voy a observar? Tal vez le doy el yacón y me voy a dormir. Regreso y todos mis ratones están muertos. Así que yo debo de fijar cuándo, en qué momento voy a observar. Fijar quién o quiénes harán la observación. Aquí es muy importante tener en cuenta que se sugiere siempre que la persona que haga la observación sea una persona que conozca mucho del tema, que conozca del tema. Si yo quiero hacer una investigación con niños de 4 o 5 años, el observador debe ser, pues, un psicólogo, un sociólogo, ya hasta un docente de inicial, que conoce mucho de estos temas. Llevan, pues, un año, un ciclo, 2 semestres sobre el comportamiento de los niños. Hay libros exclusivos. Si yo quiero hacer una investigación con plantas, debo considerar, pues, a un ingeniero agrónomo, un biólogo que conozca de estas plantas. Tal vez es un veneno, yo no lo sé, pero ellos me van a guiar qué tipo de planta es, si es óptima o no para que sea consumida. Si yo quiero hacer una investigación con animales, sean ratones, conejos, perros, gatos, tengo que considerar pues a un médico veterinario, a un zootecnista o por último a un biólogo que conozca de estos temas. Entre paréntesis, yo quiero saber si ponerle ropa a los perritos es saludable, ¿sí? Tal vez yo quiero observar si es saludable o no. Si yo desconozco de este campo, pues yo le pongo ropa a todos los perritos, porque yo creo que tiene frío. Pero si uno consulta a un profesional, un veterinario, por ejemplo, ¿qué te va a decir? Que los perros tienen una temperatura de 38,5, 39, 39,5 aproximadamente. O sea, es como si tú estarías pues en el desierto de Sahara, ya en Iquitos, con harta calor, y te ponen ropa, ¿no? No hay criterio ahí. Por eso es que se sugiere que siempre la observación debe ser realizada por una persona que conozca el tema. Pero me dicen por acá, yo puedo hacer una investigación si yo no soy veterinaria, no soy psicóloga, ¿puedo hacerlo? Sí, lo puedes hacer. Pero siempre hay que pedir apoyo a otros profesionales para que nos guíen adecuadamente en este tipo de investigación. Determinar cómo vamos a realizar la observación. ¿Cómo? Voy a hacer guías de observación, fichas. Voy a colocar una cámara para que no se den cuenta mis sujetos a observar. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos con la siguiente diapositiva. Características de la observación. Existen 4 características. Es objetiva, repetitiva, múltiple y planificada. Vamos con la primera, objetiva. Creo que este tema, esta palabra, ya lo hemos visto desde la clase 1. ¿Qué decíamos sobre la palabra objetiva? Que es una meta, una finalidad, ¿cierto? ¿Qué nos dice aquí cuando utilizamos objetiva en caso de la observación? Es nuestra meta,
es el fruto del examen imparcial de lo que acabamos de ver. Es la meta, es la secuencia, es el resultado de lo que acabo de ver. ¿Por qué se dice que es imparcial? Porque mis emociones, sentimientos, inferencias y subjetividades no tienen nada que ver para el resultado que voy a observar. No tiene nada que ver lo que yo sienta para observar a estos niños de 4 o 5 años que hacen berrinches, que lloren. No tiene nada que ver. Mis emociones y sentimientos no van a cambiar un resultado, y menos una observación. La observación es repetitiva. ¿Por qué? Porque proviene de una observación constante y ordenada de momentos previamente determinados. Ajá, yo quiero observar a estos niños de 4 o 5 años de lunes a viernes, de 7:30 a 11 de la mañana. Tengo que tener, pues, secuencias, tengo que saber en qué momento voy a ir y los voy a observar. Repetitiva, proviene de observaciones constantes, observaciones en este caso diarias, ordenadas en qué horario debo de acercarme a observar en momentos ya establecidos. Lo mismo, yo quiero observar a mis ratones, pues manifestaré en qué momento voy a observarlos, durante qué horas. Es múltiple porque es el fruto de varios observadores preparados. Vamos a encontrar muchas investigaciones en donde no solamente lo hace pues el enfermero solo. Si yo quiero hacer mi trabajo de investigación, yo soy enfermero, pero necesita de otros profesionales. Si quiere hacer el enfermero una investigación con ratones, pues necesita la ayuda de un veterinario. Si quiere pues hacer una investigación con plantas, pedirá pues el apoyo de un agrónomo. Así que es el fruto de varias observaciones de observadores preparados. Es planificada, organizada, sistemática, porque previamente yo ya tengo que tener en cuenta qué cosa voy a hacer. Si yo quiero observar a estos niños en esta institución educativa de inicial, antes de observarlos, pues primero tengo que haber pedido autorización a la directora, al UGEL, autorización a los padres de familia, haber hablado con la psicóloga de esta institución, autorización de los docentes. Y ellos me mencionarán en qué horario debo de estar, cómo hasta incluso cómo debo ir vestido para no llamar la atención de estos niños. Porque si yo lo hago de la noche a la mañana, el ir y observar a niños de 4 o 5 años, déjame decirte que incluso hasta está penado. Así que tiene que tener una secuencia, debe estar planificado sobre las acciones que yo quiero realizar. Muy bien, vamos a ver ahora otra técnica, instrumento llamado encuesta. Ojo, la encuesta se divide en dos, en entrevista y cuestionario. Siempre me preguntan, Miss, ¿cómo es la encuesta, la entrevista? Bueno, se hacen un mundo ahí, jóvenes, y vamos otra vez. La encuesta se divide en dos, entrevista y cuestionario. Necesita de estas dos. A veces la encuesta utiliza las dos, a veces la encuesta solo utiliza la entrevista, solo utiliza el cuestionario. Pero básicamente una encuesta se divide en dos, entrevista y o, vamos a poner y o cuestionario. ¿Qué es la encuesta? La encuesta viene a ser la obtención de información de nuestro sujeto de estudio. Me interesa saber cuál es su opinión, su respuesta, actitud, sugerencias sobre un tema en particular. Eso es una encuesta. Modalidades de encuesta. En este 2021 vamos a hablar de algunas modalidades modernas y tenemos encuesta por teléfono. Nos llaman a nuestro celular, nuestro teléfono de la casa y nos quieren hacer una serie de preguntas. Encuesta por teléfono. Encuesta por correo electrónico. A nuestro correo, nuestro WhatsApp, ¿no? Alguna red social que yo pueda tener, nos llegan. Por favor, haga clic en este link y responda a las preguntas. Encuesta. Encuesta personal es aquella que se realiza de manera directa, en persona, tú y yo, frente a frente. Encuesta online es cuando se utiliza plataformas virtuales, sea Cisco Webex, Zoom, el Teams, que son los más utilizados. Elementos para diseñar una encuesta. Existen 7 elementos y estos son medio para recopilar datos, esfuerzos para responder, redacción de las preguntas, formato de preguntas, precisión de la información,
presentación visual y plan analítico. Vamos con la descripción de cada uno de estos elementos. Elemento número 1, medio para recopilar datos. ¿Cuál es el medio? ¿Telefónico? ¿Por correo electrónico? ¿Por WhatsApp? ¿Online? ¿Directo? ¿Cuál es el medio de recopilación de datos que estoy utilizando? Segundo elemento, esfuerzos para responder. Aquí tenemos que tener en cuenta primero el grupo etario. Grupo etario de las personas, primera infancia de 0 a 5 años, infancia de 6 a 11 años, adolescencia de 12 a 18 años, juventud de 19 a 26 años, adultez de 27 a 59, vejez de 60 años a más. Esfuerzo para responder. Yo tengo que hacer preguntas sencillas y claras dependiendo de mi grupo etario. Yo no le voy a preguntar a un niño de 4 años, a ver, ¿qué es farmacocinética? Para empezar, recién está empezando a hablar. O tal vez yo quiero hacer una pregunta a una persona mayor de 80 años. Ahí tiene incluso hasta problemas de Alzheimer. Ajá, entonces, el esfuerzo para responder de mis sujetos que van a formar parte de mi investigación, en realidad mis preguntas deben ser sencillas y claras y deben corresponder al grupo etario destinado. Vamos con el siguiente elemento, redacción de las preguntas. Las preguntas deben ser claras, ordenadas, tienen que tener una manera secuencial, coherentes. Iniciaré con preguntas personales y luego abarcaré preguntas generales del interés del investigador. Como por ejemplo, ¿qué edad tiene? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu religión? Y luego, pues, temas de mi interés. ¿Qué opinas del COVID-19? ¿Ya te has vacunado? Entonces, preguntas personales hacia temas generales. Más no que yo te pregunte, a ver, ¿qué opinas del COVID-19? ¿Qué opinas sobre el aumento del alza del pollo? ¿A cómo te llamas? Pues no tiene sentido, ¿verdad? No tiene coherencia. Así que yo siempre, cuando redacte, mis preguntas deben tener un orden lógico, coherente, secuencial, de preguntas pues personales a generales, de interés para el investigador. Cuarto elemento, el formato de las preguntas. Existen dos tipos de preguntas, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son cuando las alternativas son sí o no. Ejemplo, ¿crees en Dios? Sí o no. ¿Te has vacunado? Sí o no. ¿Estás preparado para el segundo examen? Sí o no. No hay otra respuesta, no hay otra alternativa. Mientras que las preguntas abiertas son aquellas en las cuales nuestro sujeto de investigación tiene la probabilidad de responder según crea conveniente. Ejemplo, ¿cuál es tu plato favorito? Por acá me dirán, pues, lomo saltado, pollo a la brasa, picante de cuy, pachamanca. Variable la alternativa, ¿sí? La respuesta que me vas a dar. Vamos con el siguiente elemento, precisión de la información. Aquí nosotros tenemos que considerar el lenguaje que van a reflejar muchas de las personas las cuales han sido encuestadas. Porque es muy diferente cuando uno escribe en una hoja de cómo uno lo dice. Por ejemplo, yo podría decir, tú no me caes. Lo escribo, tú no me caes. A diferencia de que yo te diga, ay, ¿sabes qué? Ay, creo que tú no me caes. O sea, tiene una diferencia bastante notoria cuando nosotros lo escribimos y cuando lo manifestamos. Lo mismo puede ocurrir. ¿Qué opinas del COVID-19? Y ahí nos pueden responder, ay, ¿sabes qué? No existe el COVID-19, ¿qué es eso? O por ahí alguien nos puede decir llorando, sí, he perdido familiares en el COVID-19. Entonces, nosotros tenemos que reflejar en nuestra encuesta lo que quiere decir nuestro sujeto investigado. Presentación visual. Muchas veces abordamos temas que nuestros sujetos de investigación desconocen. Para ello, para facilitarlos, es más sencillo imprimir imágenes sobre el tema de nuestro interés a colores, mínimo del tamaño de una hoja bond, si es más grande, mucho mejor, sobre el tema de nuestro interés, ¿no? Hablábamos hace instantes sobre ponerle ropa a los perritos. Yo puedo imprimir imágenes de perritos en la Antártida, y cómo no tienen nada de ropa. Entonces te voy a hacer una explicación breve sobre el tema
Y luego de eso te preguntaré, ¿qué opinas sobre colocarle ropa a los perros en base a las imágenes que uno utiliza? Muchas veces sirven de apoyo en las encuestas. Vamos con el siguiente elemento, plan analítico. El plan analítico está destinado a los objetivos que tenemos en nuestra investigación. Si mi objetivo es saber el comportamiento, saber el comportamiento de los adolescentes, ¿por qué no están vacunándose? Ya, yo quiero saber por qué no se vacunan. Tiene mis preguntas que estar ligadas a mis objetivos, pues yo tendré que preguntarte sobre la vacunación del COVID-19. Yo quiero saber cuáles son las causas por las cuales se divorcian en la ciudad de Huánuco. Pues mis preguntas tienen que estar destinadas a este tema en particular, a mis objetivos que pretendo lograr. Muy bien. Decía que la encuesta se divide en dos. Vamos con la primera, la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista viene a ser una interrelación, un diálogo que se realiza entre dos personas a más, en donde uno viene a ser el entrevistador y el otro es el entrevistado. Existen algunas modalidades que vamos a observar sobre la entrevista, como por ejemplo, asistemática o libre. Esta es cuando el investigador, por ejemplo, se ubica en el mercado de Paucarabamba y de acuerdo a su tipo de muestreo, tiene una idea a quiénes va a realizar estas preguntas, pues salen madres de familia y les va a comenzar a entrevistar. Señora, ¿qué opina sobre el alza del pollo? Sobre el alza de pescado, ¿sí? Entrevista sistemática o libre, luego pues saldrá otra señora, en 5 minutos otra, en media hora otra, entrevista sistemática o libre. Entrevista estructurada, esta es la que normalmente nosotros vemos en el televisor, por ejemplo, un entrevistador X y nuestro entrevistado es el premio Nobel en literatura. Claro que las preguntas tienen que estar muy bien estructuradas. Se sabe cómo va a ser la parte introductoria, el cuerpo de esta entrevista, la parte final y el desenlace de todo ello. Está muy bien estructurado. Entrevista focalizada es cuando nosotros nos localizamos en un determinado lugar y queremos pues saber las opiniones de estas personas. Por ejemplo, quiero irme a un grupo Ashaninka en la Amazonas. Me dirijo a este grupo, me focalizo en este mismo lugar, espacio geográfico, y voy a entrevistar a todos los que viven ahí. Entrevista simultánea es cuando tenemos varios entrevistadores y un solo entrevistado. Por ejemplo, somos 5 entrevistadores y un solo entrevistado. Uno le hará una pregunta, el segundo le hace otra pregunta, luego el tercero, y es de manera simultánea las preguntas que le vamos a realizar a este entrevistado, sujeto de nuestra investigación. Entrevista sucesiva. Bueno, aquí es al revés. Quiere decir que vamos a tener muchos entrevistados y un solo entrevistador. Ejemplo, quiero entrevistar a un grupo musical. Son 12 integrantes. Pues comenzaré con mi pregunta. ¿Cuál es tu situación amorosa? ¿Estás soltero? El primero me dirá, pues sí, estoy soltero. El segundo, no, soy casado, soy viudo. Entonces, yo voy a hacer una pregunta al 1, 2, 3, luego volveré por mi pregunta 2 y así de manera sucesiva. Vamos con la siguiente diapositiva. Ventajas y desventajas de una entrevista. Las ventajas de la entrevista son de que esta es adaptable a cualquier tipo de persona o de sujeto. Cuando te digo esto es que se puede utilizar en personas analfabetas, en niños de 4 o 5 años, en ancianos mayores de 80 años, en personas que no tienen los miembros superiores, en personas que tienen alguna enfermedad locomotor, donde estas personas no pueden escribir. Así que yo tengo que optar por utilizar una entrevista. Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujeto en diversas situaciones. Analfabetos, niños que no saben escribir, ancianos, personas con discapacidades, etc. La entrevista tiene como ventaja profundizar mucho el tema de nuestro interés.
Yo quiero saber si las mujeres en la sierra son violentadas, si sus esposos las tratan mal, si son golpeadas. Así que me acerco a estos lugares, comienzo a preguntarle a estas señoras y bueno, puedo profundizar. Bueno, al inicio me dirá, sí, sabes que antes no me golpeaba, ahora sí. Bueno, se puede abordar mucho este tema. Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Vamos a suponer, ojo, es una suposición, de que yo creo o que todas las personas en la parte andina, todas las mujeres son violentadas, que sus esposos las golpean y son machistas. Es lo que yo creo. Pero cuando yo hago la entrevista a todas estas mujeres en las zonas andinas, me doy con la sorpresa que no es cierto, que existe un mínimo porcentaje de mujeres que sí son violentadas, pero no en su mayoría. Así que tengo la posibilidad de poder variar mi hipótesis, orientarlo, mejorarlo. Ah, mira, ¿sabes qué? No es cierto, voy a cambiar mi hipótesis a una más real. Modificar mis variables, porque yo estoy entrevistando a estas personas y me estoy dando cuenta, pues, que estaba yendo por un mal camino. Desventajas de una entrevista. Una entrevista es muy utilizada, por ejemplo, en psicología. El tiempo de duración es aproximadamente de 45 minutos a una hora. Quiere decir que una de las desventajas más grandes es el factor tiempo. Si yo tengo 100 personas, son 100 horas. 100 horas, jóvenes. Es más costosa por la inversión de tiempo del entrevistado. En estas 100 horas, si eres médico, podrías haber hecho muchas cirugías, podrías haber atendido muchos pacientes, podrías haber realizado otras actividades, pero estás invirtiendo estas 100 horas en entrevistar a estas 100 personas. Así que implica, pues, pérdida de dinero por el tiempo que implica. Salvo seas psicólogo, pues ahí sí te conviene, ¿verdad? Pero si no lo eres, pues en realidad la entrevista no es una buena opción muchas veces para la mayoría. Se dificulta mucho la tabulación de datos si es que las preguntas son de tipo abierta. Para mí es muy sencillo que la pregunta sea cerrada. ¿Crees en Dios? Sí o no. ¿Te has vacunado? Sí o no. Y al final, fácil de tabularlo. Pero si yo te hago preguntas abiertas, imagínate que son 100. ¿Cuál es tu plato favorito? 100 respuestas diferentes. Así que dificulta mucho en realidad la tabulación de datos. Se requiere de mucha habilidad, de mucha técnica, sobre todo para obtener información y mayor conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? En realidad existen profesiones las cuales son muy fáciles de poder obtener información. Psicología es un claro ejemplo. La formación de esta carrera pues está destinada a poder obtener toda la información debida del sujeto a investigar, cosa que no ocurre en otras profesiones. Por ejemplo, queremos entrevistar a un niño de 4 años. Imagínate. El niño pues llorará, nos lanzará cosas, ni siquiera va a querer hablar con nosotros. Pero Miss, ¿por qué se va a entrevistar a un niño? Muy bien, los niños son pues entrevistados en caso de medicina forense, en caso pues que sean testigos de algún acontecimiento y se necesita la información que ellos puedan dar. Complicado, ¿verdad? Difícil. Así que yo tengo que tener mucha habilidad y mucha técnica, por lo menos pues experiencia entrevistando niños. Lo mismo ocurre incluso en nuestra realidad. Yo quiero entrevistar a las mujeres y son pues golpeadas por sus esposos. Yo estoy viendo a la mujer que tiene un ojo morado, pero me dice, no, mi esposo no me golpea, no me he caído. Es porque yo no tengo pues la habilidad de poder llegar a esta persona y que sea sincera y honesta. Y muchas veces tengo pues valores erróneos y en realidad la entrevista es una técnica muy interesante siempre y cuando conozcas y tengas esta técnica y habilidad necesaria para poder obtener información. Y el último es el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Pues es una hojita. Vamos a poner hojita física, hojita virtual.
en el cual se señalan preguntas. Estas preguntas deben ser claras, ordenadas, entendibles, y se va a colocar sus respuestas. Dentro de las respuestas, la gran mayoría de cuestionarios son de tipo cerrada, pero vamos a encontrar también algunas que son cerradas, semicerradas, semiabiertas, ambas a la vez. Incluso vamos a encontrar algunas que son netamente abiertas. ¿Sí? Cerradas, no te olvides que es sí o no. Abiertas, donde uno puede poner la opinión que tiene. Y semiabiertas, semicerradas, pues cuando tiene ambas. Inicialmente, un cuestionario inicia con preguntas personales, como tus datos, y luego con preguntas relacionadas al tema de interés. Muy bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? En estos 4 minutos que nos quedan, hable ahora o calle para siempre, jóvenes. Listo. Es, Muy bien, sí, te escucho. este, ¿Podría darme unos ejemplos más sobre la entrevista simultánea, por favor? Entrevista simultánea. Muy bien. A ver, acá creo que tengo una imagen. La voy a compartir. No veo una imagen. Ya. Mm, Creo que no se puede compartir. Muy bien, vamos con otro ejemplo que no puedo compartirlo. Ya. Una entrevista simultánea es cuando, por ejemplo, ya terminas de estudiar y vas a buscar trabajo. Muchas veces cuando uno va a buscar trabajos, pues no solo te entrevista una sola persona, sino te entrevistan varios del equipo, ¿no? Las comisiones para entrevistar a una persona que quiere un trabajo son mínimo 3. El presidente, vocal, bueno, son 3, 4, hasta 5 personas. Estas 5 personas te van a entrevistar sobre este puesto X que tú quieres trabajar. Tú quieres trabajar en este hospital. Para que puedas trabajar en este hospital, estas cinco personas te van a entrevistar. Pues te preguntarán, ¿no? ¿Por qué quieres trabajar en este hospital? El otro te preguntará, ¿cuánto de experiencia tienes trabajando? ¿Sí? Entonces, cada uno me va a hacer diferentes preguntas y al final llegarán a una conclusión. ¿Sí? ¿Me he dejado entender? Sí, muchas Entrevistas, gracias. ¿sí? Listo. Sí, Entonces, cuando uno quiere buscar un trabajo, a ver, a veces cuando a ver, ya en el colegio, cuando has hecho algo malo y por ahí pues quieren saber si tú tienes culpa o no, pues te llama, está el director, está tu papá, está tu profesor, está el alumno perjudicado y estás tú. Y cada uno te comienza a preguntar, ¿verdad? El director te dice, ya, ¿qué pasó? Luego el profesor, cada uno te comienza a hacer preguntas y tú tienes que responder en base a las preguntas. Ese también es un ejemplito de una entrevista simultánea. ¿Alguna otra duda, jóvenes? De verdad, no he podido compartir esta imagen, no tengo. Ya para el siguiente CEPREVAL voy a compartir mayores imágenes. Listo, en estos 2 minutos, un minuto que nos queda, voy a tener un repaso general para todos, si tienen otros amigos que tal vez no los enseño, ustedes, si desean reforzar, el día sábado 11 a las 8 de la mañana más o menos unas 2, 3 horas de todos los temas del segundo examen. Ya están cordialmente invitados. Ahí si nos sobra tiempo vamos a resolver un balotario de preguntas que tengo sobre el curso de investigación. Sí, entonces la invitación está dada, sábado 11 de diciembre, 8 de la mañana. Gustosos y así sí, no es obligatorio, solo si deseas, no es obligatorio en realidad. Muy bien, jóvenes. Habiendo dicho esto, me voy a mi siguiente salón. Voy a